poco la misma tarea. Vamos a hablar de este programa, en el caso, insisto, de que tengan ya preguntas concretas, rápidamente se las intentaríamos aclarar, y dar paso, que es lo que he dicho al principio de la intervención, pero que quiero enfatizar, que es a los casos prácticos, que son los más interesantes. Cuando les hemos contactado, en el caso de Torrelavega, les conocíamos, porque cuando hicimos la primera jornada informativa del programa, que fue en el 2007, pues no teníamos experiencia y sobre todo no teníamos agenda. Recurrimos un poco a la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, nos dieron una serie de nombres, entre ellos está el caso de la Asociación de Hermanamiento de Torrelavega, o sea que les conocemos de hace tiempo. Y tanto en el caso de Torrelavega como en el caso de Santillana, que al parecer, pues insisto, tiene una trayectoria muy larga y han tenido, digamos, tiene mucha experiencia en el ámbito de los hermanamientos. También les solicitábamos, en el caso de Santillana, además, tiene un proyecto recientemente aprobado en esta convocatoria del 2011, con un tema muy sugerente, que es Europa desde lo local, o sea que se encajaba perfectamente a la filosofía de esta jornada, pero a los dos les decíamos que efectivamente hablen de su hermanamiento, hablen de su experiencia, pero que si tienen también experiencia en lo que es otros ámbitos de iniciativas europeas, pues que nos vendría bien, y nos vendría, sobre todo interpretamos que les vendría bien a ustedes. Y los dos casos, al parecer, tienen esa experiencia, o sea que conocen el programa, lo cual es más que bienvenido, y es, digamos, lo que queremos hoy poner un poco blanco sobre negro, pero que también desde sus respectivos municipios han llevado a cabo, sus asociaciones han llevado a cabo otro tipo de iniciativas europeas, pues los Erasmus, y eso ya lo contarán ellos. Entonces insisto en que ellos hablarán de sus casos prácticos, que es lo que interesa. Nosotros aquí, lo que yo estoy aquí en este momento, en estos 10 minutos, es para hablarles del programa de ciudadanía, que tiene estos temas prioritarios. Ayer lo hablamos un poco en la reunión que tuvimos antes de organizar esta jornada. Entonces hablamos de eso, de esa posibilidad de encajar cualquier tipo de iniciativa en el marco que fuera de referencia que les interesara. ¿Por qué? Porque los temas de los que se habla son tan generales, sobre todo son temas europeos. Efectivamente, si es un tema local, no hay que ir a un programa europeo, ni a un programa de ciudadanía, ni a un otro programa. Si el proyecto que ustedes tienen, vosotros, yo voy a hacer como, se los voy a llamar de tú, si el proyecto que vosotros tenéis es un proyecto que va a ocurrir en Torrelavega, o en el sur de Croacia, o en el norte del Reino Unido, no tiene de ninguna manera encaje en un programa europeo, porque eso la Comisión Europea considera que es competencia del Estado miembro, y así es. En nuestro caso, con el tema de las comunidades autónomas, también tienen esa dimensión. Ayer lo decíamos, un proyecto que va a ocurrir, insisto, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la ciudadanía, en una localidad, lo primero que se les redirige es a que vayan a las vías de financiación de sus consejerías que existen, aunque ahora todos sabemos cómo está ese panorama, o eventualmente a los organismos nacionales, lo que se llama el nivel nacional y el nivel regional, para que les, digamos, den interlocución a ese tipo de peticiones. Solamente en el momento en el que tienes una dimensión europea, es decir, en el que tu proyecto, vuestro proyecto implica y convoca a operadores o asociaciones o socios europeos, ese es en el momento en el que hay que ir a los programas europeos. El caso por excelencia, porque es algo que a nosotros nos concierne mucho como españoles, es más aclaratorio y quizá más ilustrativo en el caso de cultura, una obra que se va a traducir del castellano al catalán o al euskera al gallego, de ninguna manera tendría encaje en un programa europeo, porque el propio Ministerio, en este caso Secretaría de Estado, tiene sus propias ayudas de traducción de lenguas oficiales. Ahora, si el proyecto es del catalán al croata o del euskera al inglés, ahí sí que entraría la cuestión. Esto quiero que quede bien claro, porque aunque parezca muy escolar, suele ocurrir. Nos vienen muchos proyectos que efectivamente van a ocurrir, o que ocurren mucho ahí, que están muy desequilibrados. Los proyectos europeos todos tienen que tener esa dimensión transnacional. Si no es así, pues no serían potenciales beneficios. Y dentro de estos criterios, es decir, los que inspiran las convocatorias, pues son este tipo de principios. La ciudadanía europea, el bienestar, el impacto de las políticas, es decir, que están inherentes a las propias políticas europeas. No puede ser de otra manera, como un proyecto de ciudadanía no va a reflexionar sobre estos aspectos. Entonces, lo que me interesa
digamos, un poco transmitir es que son unos principios tan generales, tan para todos los públicos y tan ambiguos que cualquier proyecto, insisto, y vuelvo al tema que hablamos quizá un poco al principio, ¿por qué no un tema de ecología, un tema de no puede ser susceptible de encajarlo a este tipo de principios y que en ese momento ya serían, digamos, proyectos elegibles? Tenemos además casos muy concretos, desde personas que pasean, que hacen trekking y que a través de esas actividades de deporte pues se transmiten, personas que cantan y van transmitiendo también valores europeos. En cualquier caso, estos son, digamos, los temas prioritarios de la Comisión. Tenemos aquí este menú, ya tenemos un menú, como en los restaurantes, 4 acciones bien determinadas, una primera que se llama Ciudadanos Activos con Europa, una segunda que es la sociedad activa, otra, tercera, que la tenemos ahí en ese colorcito más ocre o más marroncito claro, que la ponemos así porque no es de concurrencia competitiva. Esta es una acción que la propia Comisión se reserva para sus propios actos de visibilidad, o sea que no se convoca, no es de concurrencia, y una cuarta que es la memoria que he mencionado activa. Esta es la primera, que es la que quizá tenga más impacto entre ustedes, que es los ciudadanos activos, y cuyos objetivos son pues, reunir a personas, reforzar el conocimiento, crear espacios de debate, en fin, y crear redes de cooperación. La famosa frase del networking no la entiendo muy bien, si es mucho más simpática y mucho más ilustrativa lo de enredar. Lo que promueve la Comisión y de este tipo de programas es que se enrede. Y entendemos por enredar pues que un ayuntamiento como el de Torrelavega o un ayuntamiento como el de Santillana encuentre socios en otros países e intercambien experiencias. Y eso crea diálogo intercultural. El diálogo intercultural, no sé por qué, se tiene identificado a países exóticos y a experiencias. No, el diálogo intercultural es como el Ayuntamiento de Santillana, que se encuentra con el Ayuntamiento de su socio en Europa, pues va a ver que no trabajan de la misma manera y es el aprendizaje por el contraste. Digamos que estos son un poco los principios elementales. Y esta acción tiene 2 medidas. Una, que es la que hoy tenemos el primer ejemplo, que es la del hermanamiento, la que conocemos casi todo el mundo. Quien no ha viajado y ha visto el cartelito en un pueblo y debajo, pues hermanamiento, hermanado, o jumelé, o twin con otros municipios europeos. Como quizás sepan, esta acción nace después de la Segunda Guerra Mundial para evitar, mejor dicho, no para evitar, para desactivar este conflicto que todos conocemos y por lo tanto convoca muchos. Si vemos los resultados de los proyectos, hay muchísimos proyectos italianos, muchísimos proyectos húngaros, muchísimos proyectos alemanes, pero claro, nuestro objetivo es que, aunque su origen sea ese, nosotros queremos clarísimamente que también tenga impacto el programa en España. ¿Cuál es un poco el objetivo? No, mejor dicho, vamos a hablar un poco en la distancia corta. Estos hermanamientos, es cierto, y ayer lo comentábamos, están muy basados en la buena voluntad de los municipios. El dinero es escasísimo y lo que cubren es, pues, casi un poco el viaje. No se les da prefinanciación, se les da a posteriori, una vez que han entregado una lista de todos los asistentes, y digamos que la mayoría de los municipios concernidos pues están poniendo a disposición la buena voluntad de los ciudadanos porque se quedan en sus casas, porque se alojan, en fin. Digamos que esta es la acción, curiosamente, el corazón del programa, y es digamos un poco la base nuclear. Pero lo que animamos hoy, y aquí quiero hacer un brindis al sol, tanto para el tema de Torlavega como el tema de Santillana, es que vayan a la siguiente. O sea, ya vosotros tenéis una experiencia más que probada en lo que es un hermanamiento, y hay una acción que es la que va a ilustrar el caso de, cuyo ejemplo nos va a ilustrar el caso del Ayuntamiento de Gijón, donde ya se puede ir a otra acción, donde hay más dinerito. Vamos a hablar claramente, son 5 municipios los que tienen que estar implicados, pero ya se puede llegar hasta 150.000 euros, hay prefinanciación y ya se puede hacer ciertas cosas con una cierta, digamos, soltura económica. Entonces, la consigna que nos viene desde la agencia ejecutiva es que a los que ya tenéis, vayáis a la siguiente. Ya tenéis un expertise, ya sabéis perfectamente cómo se hace, pues ir un poco a la que tiene un marco un poco más amplio. No tienen por qué ser municipios muy grandes. De hecho, hay una anécdota que solemos poner, aquí está un poco el cuadro, que es que a nosotros se nos han acercado municipios, no voy a decir nombres por no poner en situación, por lo menos si no lo hacen ellos mismos, en situación de vulnerabilidad, pero municipios grandísimos,
grandísimos, pero no os podéis imaginar vamos, de gran calado, y que querían ir a una acción de hermanamiento, a una de dos. Y claro, cuando se ponían en contacto les decíamos, en fin, por supuesto que podéis, pero que el ayuntamiento tal lleve un hermanamiento de dos con 9.000 euros, o 12.000, o 13.000, no creo que sea lo más oportuno y sobre todo lo que más encaje a vuestro, digamos, a vuestra talla, a vuestro tamaño. Y efectivamente, tienen unos buenos departamentos de relaciones institucionales y se han dirigido y han hecho proyectos en el marco de la creación de redes. Y ahí ya pues tienen otros proyectos con otra cuantía y con otra, digamos, ayuda financiera. Entonces, estos dos, pues aquí lo tenéis. Los solicitantes son municipios o comités de hermanamiento. O sea, yo no sé si el caso de Santillana, o sois comité o sois municipio. Puede hacerlo el municipio o el comité en nombre del municipio. El comité no lo puede hacer por ellos solitos. Lo tiene que hacer en nombre del municipio. Tiene que tener, en el caso del hermanamiento, 2 países, los invitados, tiene que durar 9 meses, y tiene que tener solo un evento de 21 días, pero con esa cantidad financiera, 21 días, vamos, no tienes para cubrir absolutamente ningún gasto, ¿no? Y no tiene prefinanciación. El hermano mayor es el de la creación, que ya, como he dicho, son 4 países, no 5, pero 4 países, tiene que tener 3 eventos, que normalmente lo deseable es que no sean los 3 del mismo país, sean en uno de los países, en cada uno de los países participantes del consorcio. Tienen ya desde 10.000 una cantidad de financiación de 10 a 150, y aquí ya estamos hablando de otras cantidades, y efectivamente les dan el 50% al principio de la firma del contrato, de firma del acuerdo. Aquí hay casos, bueno, pues sí, hay casos, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento del pueblo de Murcia, que se llama, ahí tiene un nombre, bueno, no me acuerdo. En cualquier caso, sí que hay casos de ejemplos españoles, pero siguen siendo pocos. La ratio no es mala, es decir, desde el porcentaje de proyectos seleccionados respecto al número de proyectos presentados es bueno. Pero claro, nuestra labor es, efectivamente, hacer que se presenten muchos. Y ahí es donde seguimos siendo deficitarios. Es decir, se siguen presentando pocos proyectos. Luego, dicho esto, de esos proyectos presentados, los seleccionados no están mal, pues a lo mejor es un 50, un 60 o 70%. Pero, insisto en esta idea, y eso es lo que a nosotros nos concierne como Punto Nacional de Información, sigue siendo... Aquí ahora estamos en otra acción, que son la medida 1 y 2.1, que forman parte de la acción 1, pero aquí ya no es municipios, son personas que intercambian el reconocimiento, la participación, y tienen, insisto, estamos todavía en la acción 1, es que parece un poco galimatías, pero efectivamente es así. Por cierto, la reunión de Bruselas de la semana pasada, que tuvimos con la agencia ejecutiva y con los responsables del programa de ciudadanía, nos dijeron que lo suyo iba a ser que iban a simplificar, que hay quizá ahora mismo una especie de sopa de letras que puede ser un poco equívoco, y que iban a intentar hacer 2 acciones, bloques, para simplificar un poco todo este proceso de identificación de la acción que nos corresponde, porque es verdad que hay algunas que son bastante parecidas. Y luego, por otra parte, iban a intentar que se simplificase los formularios, que no son muy complicados, pero que intentan que sea todavía más sencillo. Entonces, insisto, estamos todavía en la acción 1, la primera iba a municipios, comité de hermanamientos, esta ya no. Estas son los proyectos de ciudadanos y las medidas de apoyo, que ya van a otro tipo, es organizaciones locales y organizaciones de la sociedad civil. ONGs, fundaciones, asociaciones, los que se acaban de ir, desgraciadamente, serían estas quizá las acciones que les corresponden. Si os dais cuenta, tenemos un poco el mismo análisis, perdón, la misma estructura, en el sentido de que hay una que pide 5 países y otra 2, una que te pide más participantes y otra ni aplica, una que son 12 meses y otra, bueno, que también, pero que tienen menos eventos, y una que tiene una cantidad financiera de 100.000 a 200, mientras que la otra tiene de 30 a... La cofinanciación en un caso es del 60 y el otro es el 80. No había mucho tiempo, por eso insisto en esta idea, que me interesa más dar espacio a los casos prácticos, pero sí que normalmente en este tipo de presentaciones lo que hacemos es dar una serie de requerimientos, cuáles son las condiciones que tienen que tener vosotros para participar en este tipo de programas. Y la más antipática y la más áspera y la que más reticencias provoca: hay que tener persona jurídica, hay que tener tal, hay que tener una red digamos de socios en Europa, hay que tener una idea, que esa idea se acople a las bases de la convocatoria, pero hay una que es clave y que también la menciona el Consuelo, que es la subsidiariedad, y es que los programas europeos cofinancian, no se financia al 100%. La mayoría van al 50%, pero en el caso de los proyectos de ciudadanos y medidas de apoyo van al 80 y al 60%. Es decir, que vosotros tenéis que buscar por recursos propios cómo cofinanciar ese 40,
ese 30 o ese 50%. Quien hace bueno, no es trampa, pero digamos que hay maneras de subsanar esta, bueno, pues esta obligación que es la de la cofinanciación. Porque, primero, esa cofinanciación es entre todos, no es que la lleve el Ayuntamiento de Santander o el Ayuntamiento de, en este caso no, porque no se han presentado, de Santillana, pero en el caso de que se presentan a este tipo de acciones, o la asociación, o la fundación, o la ONG, tiene que hacerlo entre todos, si son 4 entre 4, si son 5 entre 5, es decir, que el desglose de cofinanciación hay que hacerlo entre todos y la manera en cómo lo dividen es completamente libre, ustedes lo hacen como quieran, vosotros lo hacéis como queráis. Y luego hay, digamos, insisto, fórmulas de subsanar. Se pueden imputar a gastos de personal, el tema de la cofinanciación, son compatibles con otro tipo de ayudas locales y regionales, es decir, nosotros como Asociación de Cantabria tenemos que cofinanciar con 10.000 euros y esos 10.000 euros nos los da la Dirección General de Inma Valencia. Pues mira qué bien, esa cantidad de dinero la podemos utilizar para financiar el proyecto europeo, siempre que tenga un encaje de contenido, lógicamente, y de fechas de resolución. Esta es la otra, y ya estamos en la acción 2. Hemos pasado a una acción 1, con hermanamiento, con proyectos de ciudadanos y con acciones, y ahora estamos en la acción 2, que tiene a su vez otras 3 mediditas, o sea que por eso digo que el desglose es un poco complicado, con otros objetivos, que en este caso es reflexión, debate, cooperación, organización, y que tiene aquí, esta sí que es una gran diferencia, sobre todo en las medidas 1 y 2. Todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto lo más pequeñito, vamos, no por ello menos importante, pero digamos lo más pequeño, porque está, digamos, bloquear, no, implicando bilateralmente a dos ayuntamientos o implicando en el caso de la creación de redes a 4 o en el caso de las acciones de ciudadanos a 5 países o a 2, todos estos son el dinero, la financiación, es para lo que todos entendemos como un proyecto. Esto va a requerir temas de viaje, va a requerir gastos de alojamiento, va a requerir eventualmente gastos de subcontratación, de una web, de un plan mediático, de que hay un experto, de que hay que alquilar esta sala, de que hay que poner un traductor, de un informático, del tema de los micrófonos. Eso es un proyecto y ese es el dinero que se solicita para todo este tipo de gastos vinculados a la implementación del proyecto. En el caso de la acción 2 y de esta medida 1 y 2, los gastos no son para el proyecto, son para la estructura, se llaman operating grants. Es decir, nosotros tenemos una estructura que es un think tank, un órgano de reflexión. Normalmente vienen vinculados a partidos políticos, pero en el caso concreto que les comentaba al principio de mi intervención, donde os decía, no más que pasar del tú al usted, os decía que venían los PowerPoint, bueno, pues el caso del ejemplo práctico de un foro de reflexión, de un think tank, ellos tienen un personal, tienen en su propia esencia la transnacionalidad, una red que tiene un foro de reflexión, ya en su propia estructura, ya tiene esa filosofía de transnacionalidad, porque están tratando temas europeos, porque están en red con un montón de socios europeos, porque tienen un newsletter que llega a un montón de países, pero digamos desde su propia oficina en España o donde sea. La mayoría tienen, claro, lógicamente su oficina en Bruselas, que es donde se toman las decisiones, y ahí es donde pueden hacerlo. Bueno, en cualquier caso, el dinero que se solicita no es para viajes y para todo lo que acabo de mencionar, como los proyectos anteriores, sino para el mantenimiento del personal que trabaja en ese foro. Somos 3, somos 4. De hecho, el formulario es flat rate, es tanto alzado. ¿Qué es lo que tienes que presentar? Un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo tienes que demostrar que estás implicado en los temas europeos. Insisto, hay partidos políticos que tienen sus órganos de reflexión, que tienen sus foros de reflexión, en algunos casos tienen unos ahí en América Latina, otros tienen a temas de países de África y otros que tienen a temas de Europa. Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer. Ya os digo de antemano que estas acciones son bastante minoritarias, en el sentido que dan muy pocas. Si veis los resultados que se pueden ver, los proyectos seleccionados son pues 3 y 4, en ese sentido es un poco desalentador, porque son pocos, y de hecho te lo dicen así desde Bruselas. Pero no, eso no impide que, por supuesto, os podáis presentar perfectamente a este tipo de acciones. Y estas son la acción 3, pero la medida 3 de la acción 2, que son bueno, sigue siendo lo que acabo de decir, dotar de capacidad de estabilidad necesaria, apoyo estructural, efectivamente, y esta es la última convocatoria. Se les puede dar hasta 100.000 euros, se tienen que desarrollar su proyecto, es un plan de trabajo, como acabo de decir, en 12 meses, y tienen un plazo de presentación del 15 de noviembre, es decir, dentro de nada. Y como ponen esa estrellita, efectivamente, esta es la última convocatoria. Creo, por lo que nos llega así un poco de
de la comisión y fundamentalmente de la agencia es que se va a mantener en el futuro programa. O sea que en el futuro programa van a simplificar, pero la mayoría de las acciones se van a mantener. Y esta, perdón, es la que decía, la acción 3. La medida 3 de la acción 2. La acción 1, ayuntamientos, organismos de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones. La acción 2, medida 1 y medida 2, apoyo estructural a órganos de reflexión para dotarles de estabilidad y para dotarles de operatividad. Pero hay una medida 3 que es la que mucha gente equivoca. Yo mismo no entiendo muy bien esta acción 3 que tiene de diferente con las acciones de la acción 1. Pues son acciones iniciadas por la sociedad civil. Tienen que tener temas de interés europeo muy parecido a todos los criterios que ha mencionado Consuelo, pero en este caso, más que el proyecto en sí, tienen que ser, digamos, instrumentos de transmisión. O sea, así como en el otro caso se trata más de proyectos en los que, insisto, con los socios se viaja, se habla, se debate, se intercambia opiniones, en este caso es un poco a la red de transmisión, pues un canal, un material audiovisual, un newsletter, ese tipo de acciones son las que serían financiadas en el ámbito, en el marco de este programa. Tienen que tener 2 países, tienen que durar 18 meses y tienen una prefinanciación que no está mal, perdón, una prefinanciación, tienen una dotación financiera que no está mal, igual que la red de 10 a 150 y también se les financia al 70%. Yo creo que, no, el caso de hoy es el caso de la acción 1. De los casos prácticos hemos elegido, insisto, visto un poco el perfil de los solicitantes, hemos puesto más el énfasis en temas de municipios, en temas de ayuntamientos, pero luego habrá un caso de una fundación que está basada en Valladolid y que tiene un proyecto de la acción anterior de apoyo a iniciativas de ciudadanos y bueno, pues que efectivamente ha recibido financiación en este ámbito y que también nos parecía interesante decir, bueno, muy bien, hoy está el énfasis lo ponemos en temas de municipios, pero que sepáis que hay acciones que también pueden ser eventualmente interesantes para vosotros y que dentro de estas hemos elegido solo esta. Podríamos haber elegido más, podríamos haber elegido incluso una de la memoria europea, pero que creo que en este caso se salía un poco del interés del auditorio. Esta es la que os he mencionado, que son actos de visibilidad, que no es competencia competitiva, es un porcentaje del presupuesto global, que no os he dicho que son 216 millones, que teóricamente es una cantidad pues posiblemente de las más modestas. Cuando digo modesto digo de dotación financiera, en absoluto del contenido del programa, que es igual de ambicioso, igual de interesante que los demás. Pero la anécdota es que los de cultura siempre se creen que son un poco la calderilla de los presupuestos europeos y así lo creíamos hasta que empezamos a asumir el programa de ciudadanía y el programa de ciudadanía tiene una dotación financiera menor a la del programa de cultura. Y dentro de este presupuesto de los 216 millones para todo el periodo 2007-2013, una parte de ese presupuesto se lo reserva la Comisión Europea para sus propios actos y estos son los que están encajados en esta acción 3 que se llama Juntos con Europa. Y la cuarta es la que acabo de decir, que también teníamos cierta reticencia y el otro día incluso hubo una pequeña discusión en el marco de esta reunión porque, bueno, pues hay casos de memoria histórica que podrían ser integrables, pero las cosas no van a ir por ahí, van a seguir siendo prioritarios los temas de nazismo y stalinismo, no se van a contemplar otro tipo de eventos históricos en otros países, se habla de genocidio y se habla de bueno, pues este tipo de episodios históricos vinculados fundamentalmente a una serie de países que sufrieron este tema, creo que es un eufemismo, bueno, esta tragedia histórica y que bueno, pues tienen estas características, fundación superviviente, tiene 18 meses y bueno, pues la estadística muestra que dentro de esta acción, hasta donde nosotros sabemos, hay 4 proyectos seleccionados, todos menos el año pasado, que han vinculado, pero que se ha financiado uno que, digamos, presentó la Casa Separat, todos a Cataluña. Hay 2 que dependían de una elección general, si no recuerdo bien, que se trataba de estos temas que estaban españoles en campos nazis, se lo dieron un año y se lo dieron otro,
y luego este año también es un organismo, tendría que ver un poco los datos, que está basado en Barcelona, que ha presentado un proyecto que ha sido seleccionado y, como se mencionó, la Casa Sefarad, que ha tenido... Estas son los plazos de presentación. Aquí habría que ver cuál sería un poco, y con esto ya termino, el objetivo. Tener una idea, un perfil para ver a cuáles de las acciones somos elegibles. Porque hay unas que no vamos a poder ser elegibles. Si somos una fundación no podemos ir a la acción 1.1. Si somos un ayuntamiento no podemos ir a la acción 2. En fin, ver, identificar cuál es la acción que nos corresponde, cuál es el contenido y los objetivos que se especifican en esa acción y ver cuál es el periodo de entrega de proyectos. Y entonces, con esta información, empezar a trabajar dependiendo de todo este calendario. Insisto, esta de la acción 2, esta es la última convocatoria, la del 15 de noviembre. Las demás, sí, así como el de cultura se acabó, excepto dos acciones pequeñitas. Las demás son el último año, así que estamos en el canto del cisne, en el tema de ciudadanía. Todas las acciones van a tener una convocatoria en el 2013, excepto la acción 2. Y estas nuestras coordenadas, como os acabo de decir, y ahí estamos con nuestra web, que no podemos enseñar, pero que la podéis consultar con esta dirección electrónica. Y hacemos, si queréis, una pausa café rapidita y pasamos un poco a los casos prácticos, y a partir de ahí, en el caso de que, bueno, incluso a partir de ahí, a partir de aquí, en el caso de que haya una pregunta o de que haya algún tipo de consulta que hacer, la podemos ahora... Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Sí, y lo que dices acerca de los asuntos de memoria histórica, que se circunscriben exclusivamente a nazismo y estalinismo, es en el programa en sexenio hasta 2013. Igual, y lo que te decía era que el cotilleo, y eso aquí que encuentro nosotros, es que va a ser así en el siguiente. Lo que se ha publicado hasta ahora, que es, digamos, el texto que se supone que se tiene que presentar para aprobación, dice algo muy diferente. Uy, pues no es... A ver... Sí, pero... bueno, está en inglés. Básicamente, sí. Hubo una reunión en junio del año pasado donde se juntaron todos, digamos, los que han sido receptores de los programas anteriores, y específicamente se hizo una crítica diciendo que no se consideraba razonable que se redujese estos campos, y por lo menos en lo provisional se dice que se extiende a todos los totalitarismos que se dieron en Europa y no solo los de nazismo y estalinismo. Pues fíjate, es que esto fue el viernes, y el viernes nosotros somos puntos nacionales de información, pero la posición de los Estados miembros se articula... Sí. Digo que esto está dentro de la propuesta que se ha hecho. Pues no es esa las noticias que tengo. Bueno, luego si hay oportunidad de que podamos verlo. No, te voy a contar, por eso te digo, que en esta reunión del viernes, efectivamente, bueno, pues era cómo nos iban a presentar el nuevo programa. Es más, una de las acciones, de las gordas, de las dos, va a ser el European Remembrance. Y entonces, bueno, insisto, nosotros somos puntos nacionales de información que nos encargamos de la promoción, pero la posición de los Estados miembros es a través de sus comités de gestión. ¿De acuerdo? Que son los que, digamos, articulan la posición de los Estados. Y se habló, claro, que la dictadura de los coloniales de Grecia, la dictadura de Franco. Y esto, bueno, no es competencia nuestra, pero efectivamente hay permeabilidad y lo sabíamos. Y recuerdo en el coffee break ese que la chica de Austria decía que no, que ellos querían que se manifestara de una manera completamente al margen los temas de nazismo y estalinismo. Y yo, bueno, pues en una charla informal le decía que, bueno, que se podían cubrir otra serie de... Y vino al representante de la agencia y dijo que por ejemplo, la Guerra Civil Española era ámbito local, que no era europeo, y que no se iba... La dictadura de los coroneles, es que eso... Pero insisto que fue algo informal y poco, digamos, institucional, pero no hace ni una semana y dijeron que no. Pero habrá que ver. Sería deseable que fuera así, entiendo, ¿no? Para que hubiera más cobertura, pero en esta charla así informal, porque recuerdo que la interpelé casi personalmente y dije, ¿y por qué no? Y me dijo, no, esto no lo acepta el gobierno austríaco, no lo aceptaría que nos pusieran al mismo nivel porque esto se aproxima a otro ámbito, y en ese pequeño círculo que estaban los representantes de la agencia dijeron que efectivamente se iba siempre a vincular a estos dos episodios, solo a esos dos. Pero bueno, eso habrá que ver cómo se resuelve a posteriori. Es más, los italianos con el tema del nazismo tampoco entrarían. Perdón, por fascismo. No está bien, no sé. ¿Alguna pregunta? Siempre la anécdota, fíjate, y esto sí que es una anécdota que siempre contamos, yo recuerdo perfectamente cuando salió esta acción. Se llamó Acción 2. Estaba en el marco del programa Cultura. Y se llamó en aquel momento Escenarios de las deportaciones.
Y bueno, pues así fue. Nosotros, insisto, cultura, ciudadanía en aquel momento no existía con este marco legal que ahora tenemos. Entonces, bueno, pues nuestra labor lo tradujimos, lo publicitamos siempre con ese escepticismo de que qué iba a pasar, de que iba a haber poco impacto, escenarios de las deportaciones. Y bueno, efectivamente, yo recuerdo que en aquel momento teníamos un colega en Cataluña, me dijo, sí que nosotros tenemos un proyecto que vamos a intentar hacer el seguimiento y que vamos a apoyar, a hacer ese apoyo técnico. Bien, recuerdo que además teníamos discusiones entre lo que era la deportación y lo que eran los temas de migración, en fin. Pero bueno, se encargó un poco él. Y a la vista, y luego, bueno, pues efectivamente pues hubo una resolución y los proyectos seleccionados, ya me habéis oído en otras ocasiones, y se seleccionó un proyecto, que era también que estaba ubicado en Cataluña, que se llama la Amical de Mauthausen. No sé si recuerdas que, y esa es la anécdota. Entonces luego ahí hubo un escándalo extraordinario porque el presidente, no sé si recordáis, no había vivido nada de esto. Entonces ahí lo que pasó fue que, no recuerdo cómo se llamaba, quizá tú lo sepas. Pues no lo recuerdo, pero sí que salió en toda la prensa, había inventado todas sus experiencias y él no había sido. Fue un periodista que empezó a atar cabos y a hacer todo el seguimiento y no coincidían las fechas para nada. No lo sabía ni la propia asociación, la Amical de Mauthausen, su dinero lo tuvieron, por supuesto, y lo ejecutaron, y solamente yo creo que no lo sabía ni su familia. Entonces, bueno, digamos que esta es un poco la anécdota, una anécdota dramática, sobre todo cuando es un sector tan sensible, pero esta fue la primera vez que se habló de esta acción. Luego salió de Cultura, se metió en Ciudadanía con este punto 4 de la memoria europea, y es tal cual. Y es verdad que no había muchas posibilidades de engancharte, y sí, había un proyecto no seleccionado este año también en el marco de esta cuarta, de una asociación del País Vasco, de cómo salían por las fronteras entre España y Francia, que tampoco ha sido seleccionado. Hubo uno que nosotros invitamos al ministerio, muy bonito, de un fotógrafo catalán que había fotografiado los campos de concentración, yo creo que era el campo de Mauthausen, tampoco se lo vio, pero estaba vinculado a la asociación Nous Horizons. Los presos españoles sacaron el archivo fotográfico de Mauthausen y de hecho fue una de las pruebas que presentaron en Nuremberg. Eso es. Pues ese proyecto tampoco. Pero digamos que paradójicamente, que creíamos que iban a presentarse poco, sí que se han presentado. Pero a ver qué pasa, yo estaría encantado que fuera de otra manera. Dejamos entonces la pausa café y entonces ya vamos retrasados. Nos venimos un poco antes de, en vez de venimos a las 12. De acuerdo, a las 12 estamos de vuelta aquí.